A irnos al libro de Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 13. El tema que vamos a poder tratar el día de hoy, amados hermanos, que Dios trate en nuestro corazón, y es un corazón conforme al corazón de Dios. De la serie que hemos tocado, Jesús es nuestro David. Dice el texto, 1 Samuel 13, versículo 13. Has actuado locamente, exclamó Samuel. Has desobedecido el mandamiento del Señor tu Dios. Él quería hacer de ti y de tus descendientes reyes de Israel para siempre. Pero ahora tu reino no durará. El Señor quiere un hombre que le obedezca. Por eso ha buscado un varón conforme a su corazón y lo ha designado para que sea rey de este pueblo. Y todo porque no has obedecido el mandamiento del Señor. Padre, Dios Todopoderoso, Señor, ya ciertamente tú has bendecido tu palabra, Señor, con poder y con gloria, Señor. Ciertamente tu palabra enseña que es como un martillo, Señor, que golpea los corazones duros de piedra, Señor, para convertirlos en corazones de carne, que sientan, para que obedezcan a tu palabra y que respondan, Señor, por ese poder de tu Espíritu, Señor. Pueda soplar sobre cada corazón, Señor, que hoy está en estos lugares, Señor, para que tú puedas traer vida a aquellos que no la tienen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y aquellos que la tengan, puedas ser tú, Dios Todopoderoso, dándoles esa fuerza para obedecer, Señor, tu palabra cada día, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Este versículo, amados hermanos, que hemos leído, es en el contexto donde Samuel desobedece el mandato de Dios, de poder destruir todo aquello que sea enemigo de su mandamiento, de su palabra. Saúl, a su parecer, a su voluntad, deja algunas cosas. Y el profeta va a donde Saúl y le dice que su reino será quitado por ese corazón que no ha hecho conforme a la voluntad de Dios. Saúl fue elegido como rey a un pueblo que pedía rey, siendo Dios su rey. Y Dios le permitió que tuviera un rey conforme al corazón del pueblo. Hay algunos hoy en día que hablamos acerca del presidente que está en tal nación, el alcalde en tal lugar, pero la gente los pide y los pone en ese lugar porque son conforme a ellos mismos. Saúl representaba lo que representaba el pueblo, un pueblo rebelde, y merecía un rey rebelde. Pero llegó el tiempo donde el Señor le dijo: has actuado locamente, exclamó Samuel, has desobedecido el mandamiento del Señor, tu Dios. Él quería hacer de ti y de tus descendientes reyes de Israel para siempre. Mire, hermanos, aquí uno debe tener entendimiento de ese carácter de Dios, porque muchos se confunden y dicen: Dios ha prometido salvarme, y como me comporte yo siempre voy a ser salvo. Salvo, siempre salvo. Y aquí Dios le había prometido un reino eterno a Saúl. Pero Saúl, en su desobediencia, provoca que esa consecuencia Dios le quite el reinado. Y dice: pero ahora tu reino no perdurará. Dice el Señor, quiere un hombre que le obedezca. Por eso ha buscado un varón conforme a su corazón y lo ha designado para que sea rey de este pueblo. Y todo porque no has obedecido el mandamiento del Señor. Cuando se habla de un corazón conforme al corazón de Dios, se habla aquel que tiene un temor reverente a la palabra y para hacer su voluntad.
aunque las Escrituras habla explícitamente de que David era un hombre conforme al corazón de Dios, habla también de Enoc, que caminó en intimidad con Dios. Habla también de Moisés. Habla también de Abraham, que Abraham llegó a decirle, mi amigo. Y aunque no está explícitamente ahí de que esos hombres eran conforme al corazón de Dios, ellos caminaban en obediencia y llegaron a ser conforme al corazón de Dios. También comprende a todos aquellos que deciden hacer la voluntad de Dios. Jesús le dijo, hermanos, que sus hermanos y su madre eran todos aquellos que buscaban hacer la voluntad de Dios. Eso se lo dicen los que están afuera, cuando está Jesús exponiendo la palabra. Y resulta de que su madre, María, está allí. Y ellos le dicen porque saben de que un hijo va a hacer la voluntad. Muchos, no sé si ustedes han escuchado ese dicho, cuando un hijo es rebelde y lo tratan de desheredar, le dicen, parecerás que no llevas mi sangre, les. No te pareces en nada a mí. Y entonces, un hijo es aquel que hace la voluntad del Padre. Gracias, Padre. Mire, salió y no lo habíamos. Gloria sea su nombre. Jesús, como ejemplo, hermanos, es la máxima expresión de un corazón conforme al corazón de Dios. Amó y obedeció perfectamente al Padre en todo el aspecto de su vida. Él en Getsemaní, él tenía una voluntad. Y él dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino yo quiero que se haga tu voluntad. Estos momentos de aflicción que están por venir. Pero tener un corazón conforme al que tienes que honrar. Pero él le dice, pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano, mi hermana y mi padre y mi madre. Tenemos nosotros que buscar hacer la voluntad de Dios. Y entonces nos convertiremos nosotros en sus hermanos, hermanas y madre. Nos volveremos parte de esa familia. Eso es lo que está dando a entender. Serán aquellos parte de mi familia, aquellos que me obedezcan, aquellos que obedezcan al Padre. Eso es tener un corazón conforme al corazón de Dios. También en otra parábola Jesús habló acerca de dos hijos, donde se describe a un padre que pide a sus dos hijos que vayan a trabajar a la viña. Uno de los hijos le dice, Señor, no puedo ir. Y se niega al principio, pero va. Y también le dice a otro hijo, quiero que vayas a trabajar conmigo a la viña. Y el hijo dijo, sí voy. Y no fue. Jesús les dice a aquellos religiosos que están allí, que cuál de los dos había hecho la voluntad del Padre. Conforme al tema, cuál de los dos tenía un corazón conforme. Y él le dijo, pues aquel que primeramente dijo que no iba, y fue. Ese tiene un corazón conforme al Padre. Porque se arrepintió en el camino. Y supo que aquella palabra que le había dicho de ir, tenía que obedecerla. Pero no aquel que dijo que iba a ir y no fue. Y entonces el Señor estaba comparando aquella multitud que estaba frente a Juan el Bautista, escuchando aquellas palabras de arrepentimiento. Entre ellos habían grandes doctores de la ley, intérpretes de la ley, sacerdotes. Posiblemente el sumo sacerdote escuchó esas palabras de arrepentimiento de Juan el Bautista. Pero más no las escucharon, no quisieron obedecerlas. Y dice la Escritura, más las prostitutas, los publicanos, que creo yo que hubiera sido mejor los ladrones, ponerle ahí. Les puso el título ahí nada más, pero aún ellos, escuchando aquellas palabras
y sabiendo que no era de acuerdo a la voluntad de ellos mismos que querían hacer, pusieron debajo su voluntad y prefirieron humillarse. La Escritura dice que todo aquel que se humilla, hermano, será enaltecido. Y todo aquel que sea enaltecido será humillado. Pareciera escuchar como que este profeta y esas palabras de Samuel estuvieran resonando todavía en ese primer siglo, diciéndoles a ellos: oh Israel, su reino estaría todavía, este templo todavía estaría de pie, si ustedes no hubieran actuado locamente de dejar pasar por alto al Cordero, el único que puede quitar el pecado de este mundo. Pero locamente han actuado, desobedeciendo la misma palabra de Dios que se le dio a Moisés, que levantaría a uno en medio de ustedes, un hermano en medio de ustedes. Y lo han rechazado. Mas ahora he puesto a un hombre conforme a mi corazón. ¿Y qué hombre y qué conforme a su corazón ha sido Cristo, hermanos? Donde nos ha enseñado una búsqueda constante y una dependencia de Dios. Pues aún siendo Dios se hizo hombre para enseñarnos a nosotros ese camino que lleva al Padre. Y una profunda humildad y una sinceridad, hermanos, de rendirse continuamente a la voluntad de Dios, sometiéndose aún a sus padres. Ustedes han visto hijos muy inteligentes, amados hermanos, muy sabios. Muchas veces se burlan de los padres, pero no se dan cuenta de que están ahí porque sus padres les dio esa capacidad para que estuvieran allí. Dice la Escritura que el Señor crecía, hermanos, en sabiduría y en gracia. Y aún se sometió a sus padres. Este Señor se encarnó en un cuerpo. Ese corazón se encarnó. Esa misma voluntad perfecta de Dios se encarnó. Él dijo: yo no he bajado del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esa debería ser nuestra vista, nuestra visión, hermanos. No hacer nuestra voluntad, sino la voluntad realmente del que nos envió. Podemos tener grandes planes y propósitos para nuestra vida y para nuestra familia, pero mayores son los planes de Él que los nuestros. Este que bajó del cielo y que vino a hacer la voluntad del Padre nos enseña a nosotros que vino. Dice Hebreos 2:10, quiero que lo pueda leer, hermanos, Hebreos 2:10. Dice: convenía en efecto que Dios, que es origen y fin de todas las cosas, y que quiere conducir a una multitud de hijos a la gloria. Este fue el fin del Señor, conducirnos al corazón del Padre. Pues el único que conocía el corazón del Padre fue el mismo que descendió del Padre. Dice: hiciera perfecto por medio del sufrimiento a quien tenía que encabezar la salvación de los demás. Qué gran multitud se encontraba en la cueva de Adulam, hermanos, sin liderazgo. Qué gran multitud había en la región, hermanos, donde dice Mateo, de sombra y de muerte, sin liderazgo, hasta que apareció Jesús de Nazaret para llevarlos a la gloria eterna del Padre. David también necesitó ser conducido y ser guiado. Y en el Salmos 110, versículo 1, dice unas palabras que el Señor Jesús las repite también, como profecías de algo que David miraba a ese que guiaba su corazón. Cuando Jesús habla de este texto en Mateo, lo habla en contexto porque algunos, como estaba diciendo la profecía, algunos hombres que estaban muy pulidos por fuera, pero tenían un corazón sin... No latía su corazón por la palabra,
No amaban la palabra, porque aquellos que descansan, hermanos, también descansa su corazón sin latido. Aquellos que están en los sepulcros, pues, aquellos que están en las tumbas, para que me pueda entender. Aquellos religiosos que se visten, hermanos, de seda y dicen, monos se quedan, dicen. Duros de corazón. Cuando les habla a Jesús y les dice, porque ponían a ese Mesías que iba a venir como Salvador y guianza de un pueblo para que entrara al corazón conforme al corazón de Dios, del Padre. Les decía que era un hombre normal, era un carpintero, era alguien, un profeta nada más, por mucho para aquellos que no querían darle algo despectivo, hijo de fornicación o adulterio. Y Jesús les llama y les dice y les receta este Salmo 110. Bueno, si ustedes dicen que el Mesías es hijo de David, si ustedes dicen eso, entonces dice este Salmo, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, de los cuales como David debemos aprender a poner a muchos enemigos debajo de nuestros pies. El Señor les estaba diciendo, bueno, si el Señor, el Mesías prometido, es su hijo, ¿por qué David le dijo a su Señor, Señor, siéntate a mi diestra? Porque el Mesías debería de ser rey y Señor. Y aún David, siendo rey, debía de inclinarse a él. Y le dijo, Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de mis pies. ¿Cuántos enemigos puede tener el cristiano que pone en vergüenza o que puede poner en vergüenza a un corazón que quiere someterse a Dios y no puede? David luchaba constantemente con esas cosas y nosotros podemos percibir en David ese reflejo muchas veces en nosotros. De la lucha constante que el creyente que ama a Dios puede tener, pero que únicamente el Señor puede guiarlo a tener ese corazón noble, bondadoso, un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Qué es conforme? Conforme a cómo Dios va a actuar. Y una de las características de las cuales vamos a ver en David, cómo luchó con esas cosas. Un hombre que podemos nosotros decir, iguales hermanos que nosotros, con pasiones semejantes a la de nosotros, a pesar de haber sido profeta, con esas luchas constantes que pudo haber tenido. En este caso, hermanos, ¿cómo un hombre se puede apresurar, hermanos, a hacer su voluntad? Quiero que leamos 1 Samuel 25, 28. Aunque nosotros hayamos sido ungidos, aunque el Señor nos haya puesto, hermanos, en lugares de verdes pastos, vamos a tener que empezar a caminar en este camino para conocer su corazón, y conociendo el corazón de Dios, vamos a conocer el nuestro. Mirando su luz, vamos a ver las tinieblas que alumbran nuestro corazón. Y David, cada vez que se acercaba al corazón de Dios, sabía el corazón que él tenía, hermano. Y conocía su corazón y le ardía y sabía que no debía actuar de esa manera porque estaba conociendo al Dios vivo. Dice 1 Samuel 25, 28. Le ruego que me perdone si lo he ofendido en alguna manera. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera, porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Aunque lo persigan aquellos que buscan su muerte, su vida estará a salvo al cuidado del Señor, su Dios. Segura en su bolsa de tesoros, pero la vida de sus enemigos desaparecerá como piedras lanzadas por una onda. Cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo haya hecho líder de Israel, le dice que esta no sea un asombro en su historia. La que está hablando allí, amados hermanos, es la esposa de un hombre llamado Nabal, Abigail.
Resulta que en la historia, como hemos leído, Saúl anda persiguiendo a David y él se escapa y está en los lugares desiertos juntamente con su ejército. Aquellos afligidos, aquellos que no querían vivir a la manera ya de ellos y que no tenían ningún propósito en su vida, encuentran un propósito en David, así como nosotros lo hemos encontrado en Cristo. Pero resulta de que ya no hay 400 como hemos leído en la historia. Habían 600 hombres, ya se habían sumado 200 más. Porque dice de que David manda emisarios a decirles de que les envíen alimento a ellos. Y los emisarios van donde Nabal y Nabal le dice, yo no conozco a ese hombre. Es más, lo insulta diciéndole, hay muchos esclavos en este día, yo no sé quién es David, que salen de sus amos. Prácticamente le estaba diciendo que eres un esclavo de Saúl. Y estas palabras se las llevan a David. David ahora, hermanos, ya es un hombre que no está encerrado en una cueva. Es un hombre que se le han añadido 400 y 200 hombres. Es un hombre ya que ha escuchado que le tienen temor. Ha empezado a tener éxito. Y de repente el orgullo del corazón de David empieza a crecer. Cuando le dicen aquellas palabras, yo no sé quién es David. Muchos esclavos huyen de sus amos. David entra en ira. Se enoja. Hermano, tenía un alto concepto de sí mismo, David. No sabía que él estaba huyendo. Se le había olvidado. Y va a perseguir con 400 hombres y confrontar a Nabal. Y va con la decisión de matarlo. Dios, en aquellos tiempos, hermanos, solamente se juzgaba el hecho. Pero aún en esos tiempos, Dios revela que también juzga el corazón. Y David ya había matado a Nabal en su corazón. Faltaba nada más hacerlo. Allí es donde aparece una mujer sabia. Y entra y le dice a David, mira, en todas las promesas y el reinado que has tenido y en la participación de esa promesa de Dios cumpliéndose en tu vida, que no hay una sombra allí. Y eso a mí me impactó. Dice, que esta no sea una sombra en tu historia. Porque qué tremendo hubiera sido si Dios no le hubiera dado la oportunidad de que esta mujer sirviera como una consejera, para que no llevara a cabo lo que había en su corazón. Que esta no sea una sombra en tu historia. Entonces su conciencia, dice, no tendrá que llevar la pesada carga de este derramamiento de sangre y de venganza innecesaria. ¿Cómo que no sabe quién es David? Usted ha escuchado a pastores, hermanos, que si lo invitan a predicar, pero si se siente ofendido porque dicen, no le dicen el apóstol. Se ofenden porque no le dicen el doctor, el teólogo, el ungido. Entonces, tienen que empezarle a decir los títulos que ha llevado la persona. No se conforma con decir un siervo inútil, porque hemos venido a hacer lo que Dios nos mandó a hacer, nada más. No podemos hacer nada más, hermano. Y se llenan de ira, porque tienen un alto concepto más de sí mismo. Lo que Dios les ha dado ha sido por gracia, hermano. Ha sido por misericordia. Pero en un momento, eso que les ha dado se les ha enfermado el corazón. Han empezado a pensar que todos tienen la obligación de servirlos. Y no se han acordado que Él nos dio a nosotros, hermano, un gran ejemplo de servidumbre. David le respondió a Abigail en el versículo 32, alabado sea el Señor, Dios de Israel,
quien hoy te ha enviado a mi encuentro. Vamos a tener deslices, hermanos. Vamos a tener momentos en los cuales nuestro corazón se llene, hermanos, de orgullo. Va a haber momentos en los cuales una persona pida, como pidieron los discípulos, recibimiento en gloria, pomposidad, pero un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón que reconoce sus fallas. Es un corazón que dice, gracias a Dios que puso a alguien para que me dijera lo que estaba actuando mal antes de comenzar con mis propias manos una venganza. Alumbró el corazón de David, que estaba en tinieblas. Alumbró ese sentimiento de venganza y lo desveló, hermano. ¿Usted ha abierto una cueva, hermano, que tenga algún tipo de cadáver de animalito ahí, hermano? Como apesta, hermano. Esta mujer quitó la piedra, hermano, y vio lo que había ahí en el corazón de David. Hijo, ¿qué tipo de rey, hermano? Vaya pues, ¿qué tipo de esposo o padre tendría una mujer que empiece a tener, hermanos, ese deseo de estar con un hombre, ¿verdad?, para casarse? ¿Qué tipo de rey sería David? No había ni sido ni rey y quería matar a sus siervos, a los cuales él iba a gobernar. Ese era el corazón que David vio en él. Señor, no he llegado ni a gobernar, ya me quiero matar a unos cuantos. ¿Qué tipo de, voy a ponerme a mí, pues, qué tipo de pastor sería, hermano? Que antes, hermano, de ser pastor, pudiera ir y tener misericordia de nadie, cuando Dios ha tenido misericordia de uno. El reconocer el pecado y las acciones y el tener ese arrepentimiento que David tuvo, todos esos lo llevó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Esa es una de las características, hermanos, que ama a Dios. Aquellos que ardan con un corazón, hermanos, que quieren venganza, es solamente de reconocer, Señor, este no es mi sentimiento. Mi voluntad es que quiero hacerlo, pero tu voluntad es que perdone. Ayúdame a perdonar. Ayúdame a que este sentimiento de venganza se vaya, se pase. También, hermanos, David tuvo un corazón sincero y humilde, hermanos. Aprendió a tener un corazón. 1 Samuel 31, perdón. En otra parte de la vida de David, dice que 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa, a la ciudad de Ziclag, encontraron a los amalecitas que habían asaltado el Negev y Ziclag. Habían destruido, dice, Ziclag, y la quemaron hasta reducir las cenizas. El versículo 2 dice, se habían llevado a sus mujeres, a sus niños y todo lo demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Las dos esposas de David, Inomán y de Jezreel, y Abigail, la viuda de Nabal, de Carmelo, estaban entre los que fueron capturadas. David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos los hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor. Después de estar afamado como rey, hermano, y ser ese líder, resulta de que capturan en el pueblo a las hijas e hijas y a sus 2 esposas, y se ve ahora puesto en una situación de que lo quieran apedrear el mismo pueblo. David fue tan humilde de tener ese corazón sincero y humilde de buscar al Señor. Y dice la Escritura, al final dice en el versículo 6, pero David encontró fuerzas
en el Señor. David encontró fuerzas a acercarse al corazón de Dios. En el versículo 22, más adelante, siempre en el capítulo 30, dice: pero unos alborotadores entre los hombres de David dijeron: ellos no fueron con nosotros, así que no pueden tener nada del botín que recuperamos. Denles a sus esposas e hijas y díganle que se vayan. Resulta, hermanos, después de que este hombre buscó al Señor, el Señor, una de las preguntas que le dice a David es: ¿voy a perseguirlos? Y el Señor le dice: ve. Los del pueblo les dice que no querían ir, que tenían temor. El Señor les dice: ve de nuevo. Y resulta que capturan a los enemigos del Señor. Recuperan a sus hijos e hijas, recuperan a su esposa también, pero también recibe un botín de guerra. Cuando van al campamento, resulta que los que fueron únicamente con David quieren ese botín para sí mismos. David, con un corazón sincero y humilde, y les dice que no únicamente van a recibir el botín aquellos que fueron a pelear, aquellos que fueron con él, que también van a recibir de esa justicia aquellos que se quedaron en el campamento, allí. Y entonces unos se les opusieron, diciéndole: ¿cómo es posible que nosotros que expusimos nuestra vida vamos a tener participación igual que aquellos que se quedaron allí? David les dijo: no, mis hermanos, no sean egoístas. Con lo que el Señor nos dio, David reconoce que todo lo que ha tenido en sus manos ha sido porque Dios se lo ha dado. Cada victoria que él ha tenido en su vida ha sido porque Dios se la ha dado. Les dice: no sean egoístas. Una persona que no comparte lo que Dios le ha dado es una persona egoísta. No es conforme al corazón del Señor. Dice: Él nos protegió y nos ayudó a derrotar a la banda de saqueadores que nos atacó. Y dice David: ¿quién les hará caso cuando vuelvan y hablen así? ¿Cómo van a tener buen testimonio un corazón egoísta delante de Dios? Compartiremos por partes iguales tanto a los que hayan ido a la batalla como a aquellos que cuidaron también las pertenencias. David repartió ese botín, así como lo hizo Jesús repartiendo justicia. Señor, ¿cómo es posible?, dijo un religioso, viendo a aquella mujer que estaba adorando a los pies del Señor. ¿Cómo esa mujer puede entrar aquí? Siendo partícipe de hombres tan pulcros y tan limpios como nosotros. Seguramente si ese hombre fuera profeta, se diera cuenta quién lo está tocando. Y él le contó la historia. ¿Quién es el que más ama? ¿Al que se le perdona más o al que se le perdona menos? A todos Dios nos ha perdonado en gran manera. Pero aquel que estima poco lo que se le ha perdonado, estima poco lo que se le ha dado. Dios nos ha dado mucho, hermanos. Una salvación tan grande, ni juntando la cantidad de hombres, hermanos, puede darnos la salvación que Dios nos dio en Cristo Jesús. Otro podría decir: Señor, pero ese ladrón que está allí, ¿cómo es posible que lo dejes entrar en el reino de los cielos? Sí, Señor, yo no toqué mujer alguna en todo el reino, en todo el tiempo que estuve con vida, y ahora que estoy en el cielo, veo a este que está aquí, a la par mía. Un ladrón, una persona que atentaba contra sus hermanos. Yo, Señor, yo me cuidé, yo respondí a tu ley, amé tu ley. No es posible. Es que el Señor, hermano, reparte justicia conforme a su misericordia y no conforme a los méritos del hombre. Gloria a Dios porque te limpiaste y te cuidaste en todo tu trayecto de vida. Y seguramente todo hombre y toda mujer que desde niño se cuidó va a tener sus consecuencias en esta tierra.
Ha cuidado su vida para bendición, cosecha para bendición. Ha sembrado para bendición, cosecha para bendición. Pero también aquellos que han confiado en Jesús como Señor y Salvador, también han sembrado para bien. Y no es que han comprado con méritos humanos su salvación, sino es que han confiado en uno que es conforme al corazón de Dios, para que ellos puedan entrar conforme a ese corazón de Dios. Dios ha destinado que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, los corazones de hombres perversos puedan ser tenidos en cuenta para salvación. David lo vio, Señor. Le dijo a mi Señor, siéntate. Podemos decir nosotros, Señor, siéntate aquí en este trono, para que mis enemigos que me avergüenzan con este corazón, puedas ponerlo yo a tus pies, Señor, y ser llamado un hombre conforme a tu corazón. Grandes hombres de Dios no eran pulcros y sin manchas, hermano. Resulta que Moisés fue un asesino. Hermano, aquel que se llama Pablo y escritor de las epístolas fue un asesino y un perseguidor de la iglesia. Abraham mintió en sus mentiritas blancas para decir que no era su esposa. Cada uno de ellos, Dios lo destinó como amigos íntimos. No, hermanos, porque nunca fueron perfectos, nunca hayan pecado, sino porque en ese pecado reconocieron que el único que podía ser conforme al corazón de ellos era una promesa, y era nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo 5:8, no lo busquen, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y volteamos a ver, y voltean a verse en la mesa los discípulos y los apóstoles. ¿Seré yo, Señor? Hay uno que vio a Dios y fue nuestro Señor Jesucristo. Un corazón limpio, un corazón manso, un corazón conforme al corazón de Dios y un corazón que quiere trabajar en nuestros corazones para moldearlo al corazón, conforme al corazón de Dios, para quitar aquellas actitudes que no le agradan al Padre. ¿Podemos dejar que Cristo trabaje en nuestros corazones? ¿Podremos dejar que Dios encuentre ese buen hombre o esa buena mujer que está allí y que Dios quiere que sea? Cuando David comete ese pecado de adulterio, aún siendo ahora rey con Betsabé, él busca, hermanos, arrepentirse cuando aquellas palabras del profeta salieron y lo confrontaron. Sí, hermanos, se había desviado totalmente de los mandamientos de Dios. Había mentido, había cometido adulterio, asesinato, pero él no buscó excusarse cuando fue confrontado con la palabra. Él no dijo, Señor, si tú sabes, profeta, que fue ella la que se desvistió, yo estaba allí, estaba yo arriba. Ella fue la que me mandaba mensajes en la noche, en la madrugada. ¿Y qué estaba haciendo en la madrugada un hombre contestándole a una mujer? Las historias de las Escrituras, hermanos, representan el corazón del ser humano a diario y las luchas que el ser humano pueda tener. Las actitudes que puede tener un siervo ungido como David, las puede tener otro siervo ungido hoy en día. Pero nosotros debemos de aprender de esas actitudes también que pueden llevar a un caos en la familia y también a una decadencia, a un corazón que Dios quiere que sea conforme al suyo. David no se excusó, no decidió escaparse. Algo contrario a un corazón que no es conforme al corazón de Dios, que fue Saúl, que fue confrontado y buscó excusas. No, Señor, yo pienso que
que algo va a servir esas ovejitas ahí. Algo va a servir ese rey que capturé. Esas cosas se comparan como aquellas cosas que le regalan y dicen, es que no le quise no rechazar el regalo. Y pues me regaló ahí un árbol de Navidad. Y Señor, no le hace nada daño a nadie. De repente llegó San Nicolás y lo puso también ahí, hermano. De repente, poquito a poquito, ahí se fue el nacimiento ahí. Y poco a poco, hermano, va rechazando la voluntad y la palabra de Dios. No, Señor, no es nada malo que yo escuche canciones. No, y es que esas cosas van dañando y van ensuciando el corazón que Dios quiere que sea conforme al corazón de Él. Señor, no pasa nada. Amistades que no sean conforme al corazón de Dios y de repente decimos, no pasa nada, lo dice. Una salidita en la noche. No se va a dar cuenta, dile a tu esposo o a tu esposa de que andas trabajando. Y poco a poco, hermanos, su actuar es como el de Saúl. ¿Qué diferencia hay? Los dos cometieron una gran falta delante del Señor. La diferencia es que uno no quiso arrepentirse. Y David sí quiso arrepentirse. Buscó ese arrepentimiento, diciéndole en el Salmos, hermanos, 51. Hermanos, qué vida la de David. Cuando nosotros venimos a Cristo, una de las mayores vergüenzas que debemos de pasar es, ese se hizo cristiano. Si yo lo conocí. No ves, Liz, que este hizo esto y esto y esto. Estas cosas están escritas aquí, hermano. David las escribió. Cuando hay una persona conforme al corazón de Dios, hermano, todas las cosas que pasaron, uno las utiliza para la gloria de Dios. Todas cosas pasaron. Somos hechos hombres nuevos y mujeres nuevas. Pero las cosas que antes pasamos las utilizamos para la gloria de Dios. Sí, fui esto. Pero doy gloria a Dios que Él cambió mi corazón. Las cosas que antes buscaba ese corazón perverso, ahora ya no las quiero. Mi corazón anhela otras cosas. Y eso es lo que debemos de decir. Dijo David, ten misericordia de mí, oh Señor, debido a tu gran amor inagotable. Yo sé que tu corazón es inagotable. A causa de tu gran compasión, borra las manchas de mi pecado. Le dijo David, lávame de la culpa hasta que quede limpio, Señor. Lávame. Purifica mis pecados, pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Él reconoce el estado actual de su corazón. Dice, contra ti y contra ti he pecado y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y tu juicio contra mí es justo. El reconocer nuestros pecados delante del Dios que es justo nos dará la salida para dejar de actuar en injusticia. Alumbrará nuestros ojos y nuestro entendimiento para saber que el corazón que estamos teniendo es un corazón duro. Sí, Señor, mentí. Sí, Señor, reconozco que adulteré. Reconozco, Señor, que cometí asesinato. Esas fueron las palabras que David estaba reconociendo en su corazón. No buscó excusa. Dios busca corazones que se rindan a su voluntad. Busca corazones que se arrepientan y que confiesen su pecado. Busca que realmente reconozcan que necesitan ser humildes. Jesús le dijo a aquel fariseo, les aseguro que aquel que reconoció su culpa y su maldad regresará con justicia. Pero aquel que empezó a decir, Señor, yo no soy como un ladrón,
Señor, yo no soy como aquel. Seguramente aquel que ha reconocido sus pecados regresará perdonado. Quiero terminar con este texto, amados hermanos, porque el Señor realmente recorre toda la tierra buscando corazones conforme a su corazón. Él recorre la tierra y que recorra también este día, este lugar y nuestros corazones para medir nuestro corazón. Y si miramos que nuestro corazón no es conforme al corazón de Dios, lo único que debemos de hacer es: Señor, ayúdame a tener un corazón limpio. Dice Proverbios 3:13. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbalas en lo profundo de tu corazón. Señor, ayúdame a ser leal, a estar lleno de bondad. Un corazón lleno de bondad y de lealtad es un corazón conforme al corazón de Dios. La lealtad y la bondad no se mide por circunstancias. Estoy pasando que no hay comida. Estoy pasando que no hay trabajo. Voy a dejar de ir a la iglesia. Debemos de aprender a ser leales, aún en las malas circunstancias. Entonces dice: tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente. Lograrás una buena reputación. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y te mostrará cuál camino tomar. En medio de situaciones, hermanos, que nosotros no sepamos qué hacer, Dios pone un camino mejor. El hacer su voluntad es un camino mejor. Que Dios nos ayude a tener un corazón conforme al corazón de Dios. Que no nos quedemos. Nuestros padres hicieron lo mejor posible, ¿no? Algunos no conocieron a Dios. Otros conocieron a Dios a su manera, pensando que Dios era un Dios de piedra o de madera. Pero ahora, por la revelación de Jesucristo, conocemos que Dios es un Dios humilde, que Dios es un Dios leal, un Dios fiel que ha permanecido y nos enseña a nosotros a poder ser leales, fieles, humildes, que a pesar de tener títulos de soberano, de Señor de señores, de Rey de reyes, de omnipotente, es un Dios que se humilla. Un Dios que desea que aquellas cosas que nos humillan a nosotros, Él quiera tenerla en sus pies, gobernándola. Que nosotros digámosle: Señor, a veces me airo. Es un enemigo que se levanta en contra de tu voluntad y en contra de tener un corazón noble. Ayúdame. Soy respondón, Señor. Ayúdame. Trabaja en mi corazón. Hazlo tierno. No quiero llenarme de alegrías ni creerme superior a otros. Porque aquel que quiera ser fuerte, aquel que quiera sentirse superior a los demás, que utilice esa gloria y ese poder para ayudar a los débiles, como Él lo hizo. Padre, Señor, Dios Todopoderoso, ayúdanos a que este corazón, Señor, sea un corazón en el cual tú te puedas alegrar, Señor. Que puedas visitar, Señor, nuestro corazón. Puedas encontrar vida, pero aún si encuentras, Señor, muerte, tú eres el Dios que resucita lo que está muerto. Solamente necesitas, Señor, que reconozcamos nuestro estado. David reconoció su estado de muerte, reconociendo que eres tú el único, Señor, que puede perdonar pecado. Reconociendo que era mejor caer en tus manos, Señor, que en la de los hombres.
porque tienes misericordia más que todo, Señor. Hazme un corazón conforme al tuyo, Señor. Hazme vivir conforme a tu voluntad y no a la mía, Señor. Hazme recordar para lo que he sido llamado, Señor. Ayúdame a entender, Señor, tus planes. Y aunque no los entienda, ayúdame a obedecerlos. Porque en su momento llegará, Señor, la respuesta. Ayúdame a esperar, Señor, aunque no vea, ayúdame a esperar. En el nombre poderoso de Jesús, deseo tener un corazón como tu hijo que soy, Señor, como tu hija que soy. En el nombre de Jesús, que mi alma bendiga tu nombre, Señor, y cante tus maravillas, Señor. Quiero saber qué es amarte. Quiero aprender a escucharte. De tu bondad yo saciarme. Quiero vivir en tu presencia como vivió Moisés, Señor. Enamórame. Enamórame. Que tú cuentas tus secretos. Aquellos que son conforme a tu corazón. Tú cuentas, Señor, lo que ha de pasar a aquellos que están en intimidad contigo, Señor. Gracias, Señor. Guarda nuestro corazón, que sea un vallado, Señor. En el nombre de Jesús. Llévanos, Señor, con bien, Padre, a casa. Cuídanos, líbranos, como lo has hecho, Señor. En el nombre de Jesús, Señor.